Hola y saludos para todos ustedes. Esperamos que se encuentren bien y a salvo. La cuarentena nos ha obligado a regresar, y advierto que el video de hoy será un poco más sencillo en términos de edición, porque teníamos la urgencia de sacar pronto esto. El presente video tiene por objetivo tres cosas en esencia. Lo primero es poder dialogar con ustedes respecto a todo lo que ha estado ocurriendo, incluyendo la contingencia del coronavirus. Esto será en los comentarios. Lo segundo es que quisiéramos entregarles un cierto análisis político sobre ciertas problemáticas que ya muchos conocemos, que se originaron en el movimiento comunista durante la Guerra Fría. Para nosotros sus errores y aciertos son una enseñanza valiosa para las futuras luchas. Además, quisiéramos mencionar actitudes que debe tener un comunista, por sobre todo en el estudio y en el trabajo concreto. Y el tercer objetivo del video es que les queremos traer una buena noticia. Hace ya varios meses que como equipo del canal hemos buscado la forma de querer compartir algo con ustedes. Y quizá este es el momento adecuado para hacerlo. Será un par de semanas y en cambio para otros serán un par de meses. En cualquiera de los dos casos, les recomendamos estar en sus casas, en armonía con sus familias, tratar de mantener la calma y de no perder la cordura, no entregarse al pánico colectivo que se vive en algunos sectores, obtener solo lo que sea necesario sin acaparar demasiado para que pueda alcanzar para todos, y por sobre todo lavarse muy bien las manos y tomar las medidas de precaución necesarias. De todo esto que se está viviendo, si alguien siente angustia o preocupación, nosotros queremos darles tranquilidad, pero además queremos entregarles panoramas para sobrellevar la larga espera de la cuarentena. En este sentido, les dejaremos aquí abajo en la descripción del video los links a los textos de los 4 clásicos: Marx, Engels, Lenin y Stalin. Es muy sencillo obtenerlos de internet. Nosotros siempre recomendamos estudiarlos a ellos por su importancia. Sumado a eso, nuestra contribución consistió en unos textos que implicaron un arduo trabajo obtenerlos. Tuvimos que digitalizarlos, es decir, página por página, para trasladar la información del papel a lo digital. ¿Por qué lo hemos hecho? Lo que les vamos a presentar no es cualquier libro que se puede conseguir en cualquier lado, para que dimensionen el calibre y la exclusividad de este material. Como verán, durante la Guerra Fría, nuestros pueblos latinoamericanos tuvieron que sufrir brutales dictaduras de corte capitalista, de una ideología fuertemente anticomunista y antisocialista. ¿Qué implicaba eso? Implicaba que la gente que luchaba por un cambio de sistema no solo fuera perseguida físicamente, sino que también fueron perseguidos en lo ideológico. Militares de distintas juntas apilaban y quemaban libros por montones de literatura de izquierda en general, pero sobre todo textos socialistas y comunistas. En Chile teníamos a Pinochet, Argentina tenía a Videla, en Venezuela estaba Pérez Jiménez, Perú tenía a Fujimori, Bolivia tenía a Hugo Banzer, Paraguay tenía al general Stroessner, etc. De todos esos libros que se perdieron, quedan poco o nada. Algunos de esos libros venían de editoriales o agencias de países socialistas, como la Unión Soviética. Amigos, duele admitirlo, pero la Unión Soviética ya no existe. Por ende, en un par de décadas esos libros tampoco, y solo serán historia, convirtiéndose en una extraña pieza de colección a medida que pasen los años. Bajo este contexto, y en muestra de aprecio hacia ustedes, les ofrecemos la oportunidad de poder conocer, disfrutar y aprovechar, para quienes nunca han podido acceder a este tipo de material, diversos libros sobre distintos temas en mayor cantidad de la Unión Soviética y la República Popular China, aunque también hay libros de otras nacionalidades. Antes de explicarles más sobre los libros en cuestión que queremos colectivizar, es necesario expresarles con toda sinceridad nuestro análisis político, muy necesario en estos tiempos. Atención. Las naciones socialistas del pasado tuvieron sus aciertos y sus errores. ¿Cómo olvidar los grandes momentos de gloria? Imposible. Pero no será posible traer de vuelta esos años. Lo que sí podemos
es hacernos cargo de nuestro presente y desde ahí trabajar para el futuro. Quizás algunos ya han captado de este canal no solo nuestra forma bizarra de hacer humor, sino también la línea editorial que tenemos como equipo. No somos periodistas, ni tampoco nos dedicamos al periodismo. Nos burlamos de los periodistas de derecha y de los minions que desde su profundo sesgo anticomunistas se disfrazan de imparciales, o de apolíticos que dicen ser ni de izquierda ni de derecha. En cambio nosotros abiertamente decimos ser marxistas-leninistas. Nos enorgullece admitirlo. Eso implica también, entre varias cosas, que sostenemos la lucha de clases, el centralismo democrático, la vía armada a la revolución, y que estamos en contra del reformismo, el revisionismo, el trotskismo, el anarquismo y el sectarismo, entre otras cosas. Buscamos analizar las cosas de un modo dialéctico y científico, sin caer en idealismos. Básicamente nuestra invitación, sin importar lo que estén estudiando, es que desarrollen un criterio. Cada país socialista produjo sus propios documentos. Estos textos obedecen a una época y un enfoque en particular. No es lo mismo leer, por ejemplo, un texto ideológico de los años 40, de la época de Stalin, que leer uno de los años 70 o 60 con el revisionismo de Khrushchev o Brezhnev. Ideológicamente pueden haber diferencias. Nosotros bajo ninguna circunstancia les decimos que no lean a estos últimos. Por el contrario, debátanlos, reflexionen sobre ello, estudien, pero con un filtro ideológico. Sean muy conscientes de quién proviene, de dónde, con qué objetivo, cuándo y por qué lo hacen. Además, procuren no reproducir las discusiones bizantinas que hubo entre partidos que separaron a los distintos países socialistas. No debemos caer en los mismos errores que se hicieron en la Guerra Fría. Las divisiones ideológicas entre los chinos enfrentados a vietnamitas, los hoxistas contra los maoístas, los chinos contra los checoslovacos, los albaneses contra los norcoreanos, soviéticos contra chinos, los yugoslavos contra los albaneses, etc. Nosotros al menos pensamos que reproducir hoy en día esas discusiones no aporta a las luchas revolucionarias de hoy. Pensamos también que nunca debemos perder el espíritu crítico y autocrítico. Para nosotros todos los líderes realmente revolucionarios hicieron su aporte. ¿Qué seríamos nosotros sin la contribución del marxismo del camarada Lenin y del camarada Stalin, que significaron tanto para la historia de la humanidad? ¿Qué sería China hoy en día, piénsenlo, si no fuera por los revolucionarios chinos y sus sucesores que han cuidado respetuosamente el legado de Mao? ¿Qué sería de la pequeña Albania sin el camarada Enver Hoxha, quien tuvo que denunciar las malas prácticas dentro de los mismos sectores llamados comunistas? ¿Qué sería de nuestra querida Cuba si no fuera por los revolucionarios cubanos, sobre todo por Fidel Castro y Ernesto Guevara en Cuba? ¿O del camarada Ho Chi Minh en Vietnam, quien lideró una revolución mientras tenía que combatir contra unas maquinarias de guerra que representa a Estados Unidos? ¿Qué sería de Libia sin el Gaddafi? ¿Y qué sería de Siria sin Bashar al-Assad y su padre Hafez? ¿Cómo olvidar a Ceausescu? Hoy por hoy, aún hay personas en Rumania que añoran los tiempos del socialismo y en señal de respeto van a dejarle flores y amargas lágrimas cada noche de Navidad. ¿Qué sería de la República Democrática de Corea? Ahí están Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, representando una línea clara en defensa de los valores marxistas-leninistas, materializada en este caso en el Juche. En fin, son tantos otros líderes revolucionarios y socialistas y comunistas que podríamos mencionar y que fueron muy valiosos para la historia. Curiosamente, en lo que todos ellos coinciden es que cuando la burguesía y las fuerzas reaccionarias escuchan sus nombres, ellos tiemblan de odio y de temor, y por eso han invertido gran tiempo en difamarles. Pero no basta con quedarse con el pasado. Ahora es momento de aprender de los errores y comenzar con un proyecto capaz de encauzar todas las problemáticas que demandan los pueblos del mundo. Las necesidades son muchas, pero una de las más importantes es recuperar
eso que a la humanidad y los pueblos del mundo se les ha privado, y es eso que se necesita con tanta urgencia: la revolución, el socialismo, la dirección al comunismo. Nuestra recomendación es clara: tengan contacto con las masas populares, sus vecinos, su barrio, entrenen, militen en una organización comunista, una que sea revolucionaria, por supuesto, no una que se acomode al sistema. Estudien con pasión el marxismo-leninismo, tengan solidaridad de clase. También hay que señalar, como bien lo han dicho ya tantos autores, desde Marx, Lenin, Mao, que un comunista no solo es alguien que estudia o solo alguien de acción, es alguien que sabe integrar muy bien la práctica y la teoría. En ese sentido, son dos conceptos complementarios e irrenunciables. ¿De qué sirve un comunista que solo estudia si lo que estudia ni siquiera piensa ponerlo en práctica y darle una utilidad? O viceversa. Es necesario estos dos como elementos indispensables en nuestro pensar y nuestro actuar. De este modo se podrá conseguir eso que Stalin denominó el estilo del trabajo leninista. Hablamos de ese comunista que tiene por un lado un sentido práctico en el trabajo, pero además un ímpetu revolucionario. Ahora bien, habiendo expuesto nuestra reflexión sobre las necesidades del movimiento revolucionario en el mundo, pasaremos a lo siguiente. Vamos a presentar algunos libros que les mostraremos en nuestra biblioteca. Esperamos que los disfruten, y si alguno le llamó la atención, podemos discutirlo en la caja de comentarios, sin dudas. El valor de estos libros, más que en lo ideológico, a diferencia de nuestra recomendación de leer a los 4 clásicos, este tipo de libros aporta en otros sentidos, como en el conocimiento formal sobre cuestiones del socialismo, en algunos aspectos concretos como datos históricos, políticos, económicos, sociales, etc. Dentro de los distintos libros que pueden apreciar, podemos encontrar... El primer folleto en cuestión habla sobre la libertad del individuo en la URSS. Advertimos que este librillo es de la época de Khrushchev. Sin embargo, léanlo, pero con el filtro y el criterio ideológico adecuado. Se puede leer de todo eventualmente, pero siempre recomendamos ser cautelosos con los libros de la época revisionista, y lamentablemente de ese tipo de libros tenemos muchos. Lo interesante es que el libro en cuestión te puede aportar un par de datos de cómo funcionaban las cosas allá. Lo poco y nada que saben muchas personas sobre estos países proviene de una única perspectiva y generalmente es una anticomunista. Así que en ese sentido, el libro igual tiene que decirnos un par de cosas interesantes que no podemos ignorar. Cambiando de tema, ¿ustedes tienen alguna duda sobre los sucesos de Tiananmen en 1989? Pues estos 3 libros expondrán de manera muy clara cómo se dieron los acontecimientos, presentando evidencias y antecedentes no conocidos por la audiencia. Son unos libros de la editorial china Nueva Estrella. Y tenemos, de hecho, otros libros más de esa editorial que son sumamente interesantes. Aunque aún no los hemos digitalizado, pero ya llegará el momento. Por cierto, ¿saben lo que es un anuario? Básicamente un anuario es una publicación al año que recopila ciertos datos de interés en relación a algún tema en específico o general, pues habían países socialistas que tenían sus propios anuarios. Los de la URSS no los tenemos digitalizados, pero sin duda que son excelentes. Por otro lado, Checoslovaquia también ha publicado más de uno. Nosotros, en un esfuerzo sobrehumano, hemos conseguido forzar las capacidades del libro para poder digitalizarlo. El anuario sobre Checoslovaquia goza no solo de ilustraciones muy bonitas, sino que además de información muy interesante y reveladora sobre el sistema de bienestar que tenía dicho país socialista. El texto resuelve varias dudas, entre ellas temas como la población, el régimen político, el nivel de vida, la previsión social, el trabajo, el salario, las vacaciones, los sindicatos, el estándar de educación, etc. Un libro muy útil para tener una impresión general de cómo era la vida allá. Del mismo país, de Checoslovaquia, tenemos un texto, aunque declaramos
que es el único de toda la lista que nosotros no hemos digitalizado, sino que lo hemos sacado de otro lugar. Pero estimamos que es igual de difícil de conseguir, así que lo hemos agregado a esta lista. Sobre los acontecimientos en Checoslovaquia, es un texto que nos explica cómo se desarrolló el fenómeno reaccionario ocurrido dentro de este país, y quiénes apoyaban en particular esa sedición, qué fines perseguían y con qué métodos. Por otro lado, el libro sobre la construcción de viviendas en la URSS es un texto de Alexander Andreyev. El libro se encuentra profusamente ilustrado, con imágenes muy bellas, por cierto. No nos juzguen, pero por la estructura del libro fue un poco difícil tomar el libro y digitalizarlo. Fue realmente complicado y se desgastó en el proceso, pero se pudo digitalizar. Lo hemos sacrificado por un bien mayor. Vale la pena revisar todos esos datos fascinantes. Ojalá nuestros gobiernos capitalistas aprendieran de la eficacia soviética a la hora de construir maravillosas viviendas. Esto obviamente lo digo con ironía. Es bien sabido que a los capitalistas no les interesa construir viviendas de calidad para el pueblo porque eso no es rentable y no da dinero. Si dirigimos nuestra atención ahora a otro libro de nuestra lista, podrán ver esta interesante revista del bando republicano de la Guerra Civil de España. Este documento data de 1938 y curiosamente se imprimió en unos talleres en Buenos Aires, Argentina. Los motivos de por qué se hizo tan lejos la revista quizás podría ser porque el funcionamiento de un taller en España en plena guerra hubiera permitido al enemigo haber hecho un sabotaje con mayor facilidad, pero no lo tenemos claro, tan solo sería una suposición. Ahora, hablando de otro tema, muchos quizás no tienen datos e insumos sobre cómo era la vida en la China con Mao, pues el texto publicado en 1976 por Peng Quanxi nos revela con datos duros cuál era la capacidad de consumo de una familia china promedio en el mejor momento del gobierno de Mao, en qué insumos se gastaban los familiares, cuánto les costaba, cómo era posible la estabilidad monetaria en China en comparación con la de otros países capitalistas. En Europa, el libro te presenta un gráfico comparando la estabilidad monetaria de distintos países. ¿Y cómo es posible que no haya inflación? Sin duda, un texto genial que resuelve muchas dudas y nos dice mucho sobre el gobierno. Por ejemplo, podrán encontrar textos geniales como Amistad probada en el tiempo, que aborda con información empírica de qué modo la URSS ayudó a los países del tercer mundo en un nivel de negociación horizontal y justo, y desde un enfoque de la colaboración y no desde la superioridad, como lo hace Estados Unidos. El libro en su última parte menciona de modo concreto de qué modo han apoyado. En algunos casos, como una muestra desinteresada de afecto, la URSS ha llegado a otros países a levantar propias industrias, formar a técnicos y a profesionales para poder empoderar a la población, ayudar a construir carreteras y plantas de electricidad, incluso en un par de casos la construcción de un hotel como regalo para fomentar el turismo o el regalo de una fábrica, cosas de ese estilo. Todo eso sale en el libro. El tema es tan amplio que da hasta para un video aparte. Uno de los últimos libros es uno muy especial que nos gustaría compartir. Hablamos de una obra que, si bien todos los libros que les estamos mostrando son difíciles de conseguir, esta es particularmente difícil de encontrar por su ubicación geográfica. Nosotros la hemos logrado digitalizar para poder nutrir vuestras bibliotecas con mayor variedad. El libro verde de Gaddafi es de una significancia particular para todo el pueblo de Libia, quienes añoran los tiempos cuando era una nación realmente soberana Libia. El libro verde además les puede ayudar a comprender de mejor modo el pensamiento patriótico y revolucionario de este líder panafricano. Ahora, para finalizar, y tomando en cuenta estos libros, hemos recopilado y hecho un trabajo arduo para poder conseguir esto, extraído personalmente de esta biblioteca, con mucho cariño para ustedes. Ahora, para finalizar, y tomando en cuenta todo el trabajo que se ha realizado para poder conseguir esto, extraído personalmente de esta biblioteca con mucho afecto para ustedes, solo les pedimos que difundan estos textos sin olvidar que si lo van a compartir con alguien, le digan
de qué canal provienen los libros, reconociendo la labor que hubo detrás de esto. Y eso es todo. No pedimos nada más a cambio que la difusión de los textos que este canal ha compartido. Ahora están a su disposición. Y además condenamos a quienes busquen lucrar con esto de algún modo. Por cierto, si bien nosotros no tenemos redes sociales como Instagram, quisiéramos recomendar una página muy buena que se llama Memes Maoístas, una página que apreciamos bastante. Visiten su página. Quizás nuestras formas de hacer humor puedan ser distintas, pero ambas son buenas formas. Sin duda, ellos son grandes camaradas. Dejaremos el link de sus redes sociales en la descripción. Mientras nos despedimos, volvemos a reafirmar que esperamos que todos ustedes puedan estar bien respecto a las cuarentenas. También deseamos que sus seres queridos se encuentren a salvo, y desde estas tierras les mandamos unas palabras de aliento para no perder la moral, para no bajar los brazos y seguir luchando por un mañana rojo. Nos despedimos atentamente el equipo de este canal para todos ustedes.